Ha publicado las novelas La solterona en 1969, El cadáver 1975, La noche de tu piel 1979, A ritmo de hombre 1979, Tenga le digo 1981, Memoria de un instante 1988, Así es la vida, amor mío 1996, Victoria en España 2001, El frente inmóvil 2007 y Buen viaje general 2010. Los libros de cuento, Los recuerdos sagrados 1973 y Cuentos con la mona Cha 1997 y los libros de ensayo, Narrativa e Historia 1987, Arte, Música y Literatura 1988, Identidad Cultural de Huila en su narrativa y otro ensayo 1994 y Esta noche de noviembre 1997 y el libro de textos poéticos Labollos y otros textos con memoria del 2005. Cuentos suyos han sido traducidos al francés, al alemán y al inglés. En la actualidad es columnista del diario El Nuevo Día y coordinador de las páginas literarias en la edición dominical del mismo diario en la ciudad de Nueva. Con ustedes el maestro Benur Sánchez. Buenas noches. No es un juego, es una novela. En un pequeño libro, hoy olvidado, aunque con alguna frecuencia tomado como referencia, dije que una de las promesas de la literatura huilense la constituía el trabajo, hasta ese momento poco conocido, de un joven de nombre Marco Polo Salcedo, nacido en Gigante, Huila, en 1952. Cuentos sueltos, es decir, no libros todavía, publicados en revistas casi clandestinas, hoy también sepultadas por un sagrado olvido. No debemos olvidar que cada cacique literario ha tenido como órgano de divulgación una revista para mostrarse y mostrar a su grupo e ignorar, ningunear y discriminar a quienes no son de su agrado o no compaginan con su concepción del mundo. Así ha sido siempre desde los confines históricos, aunque más en el Huila, cuyos cacicazgos han sido mezquinos y muchas veces deprimentes. Hoy, por fortuna, confirmo que no me equivoqué en ese lejano 1987, cuando hice la afirmación anunciada en el párrafo inicial. En efecto, un año después aparece su primer libro de cuentos, Cartas de Goma y otras ficciones, publicado por la Universidad Subcolombiana, y con él se comienza a concretar el escritor de ahora, igualmente soñador, pero ya no tan limitado. Encontré en sus textos un atrevimiento en la arquitectura del relato y en el lenguaje, que rompía con un modo de narrar habitual, cuyo máximo exponente lo fuera Humberto Tabú Charri, con su inefable libro La paz de los caracteres, además de la presencia de Luis Ernesto Lazo por los días de la espera y algunos escarceos cuentísticos de Isaías Peña Gutiérrez y Antonio Farfara Vilés. La esperanza, como se ve, era muy alta, porque ellos regían consciente o inconscientemente el canon del oficio de escribir en el ámbito regional, algunos de ellos en el nacional, por aquella época. Era, a mi juicio, una forma de recuperar el pasado, darle carta de presentación a sus recuerdos y dejar consignado para el futuro los rasgos primigenios de algo que probablemente ya no existe. Los pueblos y los paisajes se transforman, lo sabemos muy bien, nunca vuelven a ser los mismos. Por eso cumplía con uno de los sagrados preceptos de la literatura, y es el de preservar la sociedad del exterminio, al dejar sentados sus saberes y su cultura para la posteridad.
pasado 26 años y hoy al enfrentarme a la lectura de Armas de Fuego, mi primera sensación ha sido la de haber vivido esas escenas en otro momento y en otro lugar. Ustedes saben muy bien que en la literatura se presenta una de las paradojas más grandes que se dan en el arte. Lo que se recuerda no es lo que se ve. En pintura, por ejemplo, un retrato de Leonardo da Vinci como la Mona Lisa, exquisito habitante hoy del Louvre, sigue siendo el mismo retrato de aquel puesto en escena en el siglo XVI, así muchos lo hayan deformado para desaparecerlo. O paisajes como los de Yesid Morales Ramírez, son esos paisajes y en el tiempo siempre serán los mismos, el mismo óleo o el mismo acrílico, la misma soledad que se presenta. En la literatura no sucede lo mismo. Ella se hace con palabras, con estas que se moldean, se transforman, se luchan, se inventan, se parecen, y así cambian sus significados con el tiempo, al final nadie las recuerda. Lo que el lector recuerda son las imágenes, las escenas que la maestría del autor y la contundencia de los párrafos lo han puesto en manual. En eso se emparenta con la lectura. Entonces el libro de Marco Polo lo que hace inicialmente es recordarme precisamente esas escenas y esas figuras que había visto deambular en sus libros de cuentos, el ya mencionado Canto de Goma y el posterior Cuarto de Amor Discreto, que saliera publicado en las desordenadas colecciones de autores huilenses, también manipuladas por los caciques literarios de turno. Y entonces se conforma en mi mente el universo nuevo al que me he referido y al que he podido acceder cuando he decidido asumir el juego de su cultura. Así descubro que son varios textos de sus libros anteriores los que se insertan en el nuevo, quizás los que me llevaron a ese déjà vu literario latente durante 27 años, a pesar de la enorme carga de escenas y palabras de otros libros, tantos libros recorridos, carga tan abrumadora que ya me hace olvidar los nombres y me ha hecho creer que lo que no se olvida es porque es importante, me digo, como si descubriera una verdad de perogrullo. Pero es cierto, pocos autores guardaron la memoria de los movimientos estudiantiles de la década de los años 60 y su influencia en la región. Y estas son las escenas que se fijaron en mi subconsciente con sus cuentos y ahora reviven con la lectura de su nuevo libro. París, México DF, Bogotá, Neiva, Garzón, deben estar vivas aún en algunos habitantes del planeta con sus represiones, sus gases lacrimógenos y sus asesinatos de estudiantes. Por lo menos los nuestros han quedado en la escritura de Marco Polo. Desde esos primeros textos, Marco Polo demostró su interés por la recuperación del espacio y el tiempo de sus territorios nutricios, los pueblos donde nacieran biológicamente en uno, literariamente en otro. Gigante y Garzón permean su narrativa, así se escondan en nombres eufemísticos como seminario, por ejemplo. Pues, apelativo no tan obvio para alguien que no sea huilense, pero certero en la delineación de la atmósfera de ese lugar que fuera tan significativo en su formación como estudiante. En ese sentido, Armas de Fuego se estructura a partir de la existencia de los cuentos que luego su autor articula en un fluir vertiginoso de escenas como en una película. Y es en esa serie de instantes acumulados donde nace la historia familiar que se dibuja nítida, párrafo a párrafo, cuento a cuento, y va creciendo como el recuerdo hasta darle textura de novela, sin que sea en verdad una novela en el sentido tradicional del término. Y es un juego además en el cual, como dijera Joyce Carey en un artículo sobre cómo se escribe una novela, el proceso creativo se asemeja más al de un coleccionista. Y yo agregaría que al coleccionista que escoge o desecha, restaura o actualiza, algo así como un experto en laberintos de ese mundo impredecible de las sensaciones y de los sentimientos. Entonces Marco Polo ensambla esa colección de narraciones, une los pensamientos y las acciones de sus personajes principales
hace las actualizaciones necesarias, articula sus primeros textos con los nuevos, retrata los espacios específicos y hace crecer la historia como si fuera una sola. Crea así la acción narrativa en la que el libro inicia con la muerte del protagonista y termina cuando es asesinada. Los recuerdos se recuperan de más allá. El pretexto es contárselo a un hermano para quitar la memoria, la familiar y la del pueblo. En definitiva, para contárnoslos a nosotros, sus lectores. En el entretanto, sucede todo lo demás. Los acontecimientos de la infancia, los pueblos que habitan, las casas que albergan su peregrinaje, la catarsis. Además, el narrador le da un nombre singular a sus narraciones, los taquines, serie de notas de unos cuadernos negros que él inventa para consignar sus impresiones sobre lo que acontece a su alrededor y en su interior, que sin ser un diario, da cuenta de su transcurrir físico y mental y sienta en su posición en el mundo. Pero entonces, ¿Armas de Fuego es o no una novela? Si nos atenemos a lo que opinaban los impulsores de la antinovela, el Nouveau Roman, los llamados documentalistas franceses, a cuya cabeza se ubica Alain Robert-Gillet, pues tendríamos que concluir sin más que Armas de Fuego es una novela, bastante simple. Y esta afirmación, según el postulado de Michel Foucault, palabras más, palabras menos, novela es todo escrito al que debajo del título se escriba novela. Deberíamos, por tanto, seguir las teorías de quienes crearon el movimiento de la nueva novela en la primera mitad del siglo XX para inventar la lectura de Armas de Fuego. Creo que sí. No solo por la influencia de los documentalistas en el desarrollo de la novela moderna, consagrada en la publicación del Premio Nobel en 1985 a Claude Simon y en el 2008 a Jean-Marie Le Gret, o porque en nuestro siglo, este que citamos ahora, se reconoce aún la importancia y influencia del Nouveau Roman en el desarrollo de la literatura contemporánea, sino porque en la escritura de Marco Polo se respira ese espíritu de ruptura y esa negación del orden establecido. Es por lo que he traído a cuento los antinovelistas franceses, aunque Marco Polo sea menos objetalista, más narrador que descriptivo, más de acción que contemplativo, pero renovador de todas formas. Claro que no es esta mecánica de división la que nos daría a Armas de Fuego la posibilidad de tener entre nosotros como una novela, sino ni nos resolvería la cuestión en forma tan simple y automática. Más bien, como he afirmado en párrafos anteriores, debemos atenernos a que la suma de narraciones articulan una historia que, contrario a la opinión de quienes niegan su cronología, crece en el tiempo, va con sus personajes de un inicio rural bucólico y agreste a un pueblo con ceiba centenaria, luego a un pueblo mayor con seminario, evoluciona ideológicamente los juegos infantiles y el odio al padre, se ubica en el juego de la escritura, se evidencia en la música correspondiente a cada edad, la del folgorio, la del amor y desamor, lo cual le confiere las características de un discurrir en el tiempo, que no es otra cosa que una cronología palpable a medida que se avanza en su lectura. Hay unas vidas que progresan y se visibilizan en el transcurrir fértil en anécdotas de esa época tan preñada de acontecimientos. Es decir, la segunda mitad del siglo XX se asume con todas sus miserias escritoras. Entonces es cuando acepto como lector que Armas de Fuego no es un juego, es una novela. Sí, una novela en que esa suma de sucesos hacen crecer en el lector la sensación de haber vivido una vida cruel, de abandonos, una vida inverosímil para citarlos, que ya no sepan cómo se han formado los pueblos o sus familias, acaso ni que se importe, y con qué desgarramientos o cuántos odios y venganzas unos seres humanos han derrotado el tiempo y han pasado a ser eternos en un
imaginación, ya en la música o en las aventuras, ya en un universo que nos parece propio, desde el primer fuego, la primera pelea por una compañía, el descubrimiento de los secretos de un caserón antiguo, las armas de la venganza, las armas de juguete y las que matan, el primer amor, en fin, el territorio sagrado de la infancia. En efecto, estas experiencias tan humanas son las que le confieren al carácter de universal armas de fuego, aunque su espacio sea local, un sustento donde los nombres de personas o sus sobrenombres, la nominación de calles, barrios, veredas y carreteras son la afirmación de la existencia de unos seres que sienten, piensan y actúan como cualquier ser en el mundo. En el fondo, hay una profunda nostalgia por lo que ya no es, por lo que se fue, desde el paisaje que la necesidad humana ha transformado a su acomodo a las costumbres que ahora ya son solo recuerdo. Y por supuesto, la inevitable muerte, la señora de la casa, esa madre nutricia de miedos, envidias y venganzas, que va y viene por el libro como Pedro por su casa, esas armas de fuego que son la alegoría de un espíritu de época que ya desapareció para siempre, porque esas armas se eclipsaron en la sofisticación de la muerte, la improvisación del exterminio, el desplazamiento continuo para callar el hombre de sus más caras utopías, la intolerancia y el abuso de una mayor poder. La superposición de capas de esta piloja literaria deja páginas memorables como la narración de la expedición Naguayas, 1960, ya sustraída del olvido por Abel Díaz Manrique en su novela Atrapados en la jungla, o el viaje que emprenden en camión padre e hijo hacia el Caquetá, la trocha infame para remontar la cordillera y asomarse al otro lado y descubrir la selva infinita, la del caucho y la codicia, la de la vorante de José Eustacio Rivera, o la de Roger Castanet, el Celta, el de Mario Berretos. En nada semejante a la escritura de novelas en nuestro medio, abanderada, por decirlo de algún modo, de la renovación del concepto de escritura como goce estético, es la propia narración, manejada con maestría por su autor, la que le da arma de fuego, la contundencia, que nos reúne hoy para celebrar su alumbramiento. Los invito a disfrutar. Gracias. Una rumba sobre uno de los personajes más interesantes, de los personajes típicos que tiene el gran inolvidable personaje femenino, que se llama Lulú. ¿Llama qué? Lulú. Menciona la historia en la letra de la persona de Lulu, ¿qué tal? Lulu, ¿qué tal? ¿Qué hay del chirrinche, la fritanga y el tamal? ¿Qué tal, Lulu? ¿Qué tal, Lulu? El tapetusa, la fritanga y el guerrú. Esa es la historia de Lulu, compadre. El personaje de mi pueblo. Por cerveza o por un buen trago de ron. El chorizo, la rellena, el hígado, el corazón, lo cambiaba por cerveza o por un buen trago de ron. Lulu, ¿qué tal? Lulu, ¿qué tal? Que hay del chirrinche, la fritanga y el tamal. ¿Qué tal, Lulu? ¿Qué tal, Lulu? Tiene la petusa, la fritanga y el guarú. Desde que envió Lulu, compadre, ya no se vende cuando en la loma la suerte. ¡Claro, compadre!
Toda la muchacha a la loma del potrero, Rubio la perseguía por ser pobre y mocetón. Entraba María Luisa como el buque en el garrón, Cabullo y Jairo Barrera, care, gallina y el cuerpo, para ofender al alcalde le regalaron el cuerpo. Cabullo y Jairo Barrera, care, gallina y el cuerpo, para ofender al alcalde le regalaron el cuerpo. Lulu, ¿qué tal? Lulu, ¿qué tal? Que hay del chirriche, la fritanga y el tamal. ¿Qué tal, Lulu? ¿Qué tal, Lulu? Que de la pelusa, la fritanga y el cuerno. ¿Cómo es que le llaman al pueblo los padres? El puerco lo llamó Roque y le mentaba la madre, a poderse desquitar de su enemigo el alcalde. El puerco lo llamó Roque y le mentaba la madre, a poderse desquitar de su enemigo el alcalde. Y así se fue María Luisa para siempre de su pueblo, dejándola en su pasado e inolvidable recuerdo. Y así se fue María Luisa para siempre de su pueblo, dejándola en su pasado e inolvidable recuerdo. Oye, nos fuimos con María Luisa Ortiz. Lulu. Y así se fue María Luisa para siempre de su pueblo, dejándola en su pasado e inolvidable recuerdo. Y así se fue María Luisa para